Strachi pregunta hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, bienvenido. ¿Cuáles son las conclusiones de las elecciones del CD? ¿Quién ganó y quién perdió? Gracias, Flor, por invitarme a tu programa. Realmente no sabemos todos los resultados del Partido Cambio Democrático, pero sí está claro que Ricardo Martinelli no ganó. Este ya no es su partido político. Sin embargo, la victoria parcial de Rómulo Rux no es tan convincente. Tenemos que esperar a las primarias para saber realmente qué tanta fuerza tiene él, qué tanta fuerza tienen los otros actores en todo el partido. Pero tomando en cuenta los resultados que ya conocemos, ¿qué podemos esperar o qué queda claro que pasará o que no pasará el 9 de julio, que son las primarias del partido? Bien, queda claro, Flor, que el grupo leal a Martinelli no tiene tanta fuerza en el partido. Hicieron un esfuerzo apoteósico. Sin embargo, me preocupa, Flor, que el Tribunal Electoral tiene al partido sin fondos, sin financiamiento. Le quitó a Rux la posibilidad de deshacerse de los 15 diputados traidores y no me ha gustado un poco el comportamiento del Tribunal Electoral con respecto a este último proceso. ¿Cuál ha sido el Entonces, rol? ¿Cuál ha sido el rol del Tribunal Electoral en esta elección? debió ser un rol más activo, debió realmente ser quien administrara la elección y el Tribunal Electoral ha sido en ciertos momentos un convidado de piedra. El tribunal tenía las actas, copia de las actas del propio domingo y bien perfectamente pudo haber dado los resultados. No lo hizo. Entonces el hecho de que no, los partidos políticos tienen que pagarle al Tribunal Electoral por el TER es una canallada, porque el TER lo pagamos todos los panameños. Entonces no puede ser que solo sea para el mejor postor. Entonces eso deja un mal sabor de boca. ¿Debería ser el uso del TER obligatorio, tomando en cuenta que ya vimos lo que pasa sin que haya TER? Todo el mundo se dispara números del uno al otro, hablan de fraude, etcétera. Totalmente, Flor, porque tú no puedes esperar 5 días y todavía no tenemos resultados finales, definitivos, y ahora empiezan las impugnaciones, por supuesto. Entonces, TER, ¿qué hace? TER le da claridad a todo el mundo, empezando por el propio partido político y a toda la sociedad, de que fue una elección limpia y que más o menos estos fueron los resultados. Si eso lo hubiéramos sabido el domingo o más tarde el lunes en la mañana, pues tendríamos otro panorama político. El hecho que esto haya sido por goteo, tan lento, tan engorroso, pues deja, ya te digo, deja un mal sabor de boca y sobre todo me preocupa que esto haya sido un ensayo para las primarias del PRD en que el vicepresidente José Gabriel Carrizo está compitiendo y no vaya a ser que esto sea, ya te digo, una preparación para acostumbrarnos a que este va a ser el ritmo de publicación de los datos. Pasemos ahora sí al PRD. He visto pocas palabras del vicepresidente Gaby Carrizo. También se ve callado a Pedro Miguel González, que estaba siendo muy vocal. ¿Qué se cocina en el PRD? Luego hablamos de Cristiano. A mí me sorprendió, Flor, que en estos días ha habido como que Carrizo ha salido de la palestra, ha desaparecido. Realmente creo que su último acto público como tal en campaña fue la cabalgata en Chiriquí, pero no ha hecho proclamaciones, no ha hecho declaraciones, no ha hecho nada, políticamente hablando. En caso de Pedro Miguel, creo que es más injustificada su desaparición, porque él depende, él es un candidato a mensaje, él depende de estar en los medios, esencialmente. Entonces, que el candidato principal, que es José Gabriel Carrizo, no esté en los medios, bueno, esa es su decisión estratégica. Pero con un candidato de mensaje como Pedro Miguel González no esté en medios, preocupa. Quiere Que decir que o va a salir o están pasando otras cosas de las tiendas que pueden transformar esa campaña. claro, además es el opositor el que en teoría denuncia lo que está irregular dándose y no, eso no ha pasado, ¿no? El único que sí ha Claro. hablado esta semana, Rodrigo, es Cristiano Adames, que dijo algo bien importante y es que el Ejecutivo no les ha pasado el dinero que les corresponde. ¿Qué hay detrás de eso? Flor, a mí eso me dio escalofríos por dos razones. Uno, porque entonces acabamos de entender que todas estas partidas gigantescas, partidas circuitales, contratos de la 072, todas las otras líneas de planillas, las pudo haber pagado el ejecutivo de Varela y el de Cortizo cuando les hubiera dado la gana. O sea, primera noticia. Y segundo, pues es la noticia del momento de que hay una extorsión. Básicamente, te tengo 3 meses, porque estamos hablando prácticamente a finales de marzo.
Te tengo 3 meses sin salario y eso significa no tienes activistas andando en la calle buscando votos, no tienes activistas promocionando, no tienes activistas organizando tus elecciones. Entonces, ese es un mensaje poderosísimo. El Ejecutivo tiene herramientas que los panameños no conocíamos que podían usar. Y realmente llama la atención entonces que toda esta charada de la extorsión legislativa, de cómo piden planillas y partidas todo el tiempo, la pudo haber parado el ministro de Economía, Alexander, en cualquier momento. Solo pues por razones electorales lo han hecho. Claro. Y siguiendo con temas electorales, Rómulo Rux parece haberse aliado ya a José Blandón. ¿Cómo ves a Lombana en esta vuelta? Yo creo que tenemos que ser cautelosos con todas las alianzas y todas las promesas de alianzas, porque todavía no sabemos cómo va a quedar el panorama en agosto. Hay mucha incertidumbre. No sabemos realmente si el Partido Popular va a postular a Martín Torrijos, no sabemos qué va a pasar a lo interno del PRD y por supuesto no tenemos idea de cómo va a quedar el cambio democrático después de esto. Y la cerecita del dulce es básicamente que tenemos los procesos judiciales andando contra el expresidente Martinelli y no sabemos qué va a pasar allí. Claro, pero en este momento la aspiración de Martín Torrijos, ¿cómo cambia y cómo cambiaría este panorama? Bien, yo creo, Flor, en este momento, que ningún candidato afiliado al PRD va a ganar, ya sea dentro del partido, como José Gabriel Carrizo o Cristiano Adames, fuera del partido, como Zulay Rodríguez o Martín Torrijos. Creo que esos otros candidatos, Zulay y Martín, le van a restar votos al caudal principal del PRD, va a ir, esa fuerza votante va a ir dividida, pero me parece, y ha sido la tradición de los panameños, las últimas 6 elecciones presidenciales, votar por la oposición, en este caso una oposición verdadera. Y creo que eso se inclina hacia Rux y Lombana. ¿Y a Martinelli lo ve corriendo o no? En este momento sí está corriendo. No sabemos en 3 o 6 meses qué va a pasar con los fallos judiciales o qué va a pasar con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y cuánto de la membresía de CD, tomando en cuenta lo que pasó el domingo pasado, acabará votando por Martinelli si corriera? Me llama la atención, Flor, 2 cosas de lo que pasó el domingo. Es lo que Mireya Moscoso llamaba una encuesta de carne y hueso. Primero, votó aproximadamente el 35% de la membresía del partido, lo que es relativamente alto. Más o menos, mi cálculo de 54 a 56% de los votos fueron a favor del grupo de Rux y el resto pues fueron a favor del grupo de Yanivel y otros grupos. Eso significa que mayoritariamente ese partido ya no es de Ricardo Martinelli. 1. 2, la gente que apoyaba dentro del CD a Martinelli, muchos, me imagino, de los adherentes usuales, de la gente de calle, se tienen que haber inscrito en el partido realizando metas. Por lo tanto, esos 15 diputados que todavía están allí, me parece que son cascarones. Y incluso les sirve estratégicamente al partido decidir, ¿sabes qué? Esta gente no me conviene que vayan porque dentro del partido no tiene fuerza. Así que ahí hay un poderoso mensaje. Primero, este partido ya no es de Ricardo Martinelli. Segundo, Rómulo Rux tiene que hacer tareas para consolidar su popularidad dentro del partido. Y tercero, los funcionarios electos de ese partido, gente como Cheyo Gálvez, Marilyn Vallarino, Hernán Delgado, la propia Yanivel, tienen que hacerse de otras fuerzas, de otros respaldos políticos, porque yo siento que están muy débiles dentro del partido CD. Esta semana conocimos de la postulación de David Ochi como precandidato presidencial de RM. Él está implicado en el caso New Business. Esto sería para aplicar al fuero electoral. Y esto lo vamos a ver mucho en los próximos meses. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Flor, el fuero penal electoral es una barrabasada. Solo existe en Panamá. Ese fuero tiene legitimidad en principio cuando ya son las elecciones generales y obviamente tienen los candidatos definidos. Pero en un torneo interno de un partido, esto es lo que se presta al abuso que ya conocemos. Esto lo puede eliminar en cualquier momento la Asamblea Nacional cambiando la legislación electoral, porque esto es solo una invención panameña. Esto no existe en otro país. Vamos a cambio, ya volvemos y seguimos hablando, ya habiendo hablado de política, de gobierno y de justicia. No se vayan.
vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega, y en este bloque hablaremos de escándalos de gobierno. Empezamos por el fentanilo. Rodrigo, ¿cómo se explica la opacidad del seguro en este tema del robo del fentanilo? Flor, la peor noticia es la opacidad del Seguro Social. En realidad, lo que esto indica es que nadie sabe lo que está pasando en esa institución. Ni los médicos, ni el personal administrativo, y mucho menos la Junta Directiva y el Director General. Creo que esto evidencia que dentro del seguro hay una crisis administrativa. ¿Y Lau debe ser separado o debe renunciar? Creo que es evidente, Flor, que el director general actual, Enrique Lau, no controla lo que está pasando en su institución. Él está enfocado en licitaciones macro, la creación de la planta esta, de las fábricas de oxígeno dentro del Seguro Social, la modernización a rajatabla de todo el equipo de imaginología y otras licitaciones también muy llamativas. Él no está realmente comprometido con la reforma o la mejora de la gestión de la institución. ¿Y qué rol juega la directiva? Porque la directiva alega que no sabía nada y también dice más o menos que no puede hacer nada al respecto. Es obvio que la directiva no sabía nada, porque les informaron a principios de marzo. Esto sucedió, se supone, en octubre, noviembre del año pasado. Pero además, la directiva ha querido no hacer nada, porque la directiva puede separar al director general, 8 votos para eso, o puede hacer una investigación propia. Y la directiva tiene su propio personal, abogados, analistas, auditores, que pueden hacer su propia investigación sobre este tema. Y por supuesto, la directiva puede pedir rendición de cuentas a todos los funcionarios de la Caja de Seguro Social, empezando por el director general. ¿Serían entonces cómplices? Yo pienso que son cómplices por, vamos a decir, por indiferencia. Esta semana, Rodrigo, conocimos de la emisión de 1.800 millones de dólares en bonos. ¿Qué vinculación tiene esto con la contención y con la deuda? Flor, el Estado panameño, tal como se ha llevado, está prácticamente quebrado. Porque si te das cuenta, todos los años hay 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares en emisiones y son esencialmente para pagar deuda, para pagar planillas. No estamos invirtiendo, no estamos modernizando la educación, no estamos arreglando calles, construyendo puentes o haciendo alguna función fundamental del Estado. Estamos básicamente pagando deuda y pagando planillas. Eso es terrible y es una canallada esa parte del legado económico de la administración Cortizo, porque ha sido una patología de este gobierno. Hablando de falta de dinero, ya según los informes actuariales del seguro, se acaba la plata para el IBM el diciembre del 2023, ya, y no se llama todavía a la mesa del diálogo. A mí me sorprendería, Flor, que llamaran a la mesa del diálogo. La tónica de este gobierno ha sido posponer este asunto. No me sorprendería que hubiera una emisión de bonos especial en algún momento de este año, se le hace el traspaso al Seguro Social y por el mismo se le pasa el problema al próximo gobierno. El gobierno Cortizo en ese tema, no sé cuál es el miedo a pagar qué precio político, porque todos sabemos en Panamá que los gobiernos panameños no se reeligen. Entonces no sé cuál es el temor a pagar un precio político, salvo que sea el temor de los diputados a pagar un precio político por tomar decisiones serias y responsables sobre el Seguro Social. Vamos a un cambio, volvemos y seguimos hablando ahora de justicia. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega. Hace unas semanas, Rodrigo, conocimos el fallo de la Corte sobre matrimonio igualitario y a pesar de ser escandaloso, no ha pasado absolutamente nada. Y hemos visto una seguidilla de fallos que le recortan derechos a grupos ciudadanos, mujeres, por ejemplo, libertad de expresión, su lectura de eso y qué peligro tiene eso. Flor, yo honestamente no me esperaba que la Corte fallara a favor del matrimonio igualitario. Lo que me esperaba era que fuera un fallo razonable, balanceado, moderado, pero en este fallo realmente salieron los instintos más profundos de la mayoría del pleno de la Corte, la mayoría actual, y afirmaron cosas realmente desagradables y, vamos a decir, peligrosas para la democracia. Primero, afirmaron que el segmento pues, gay, LGBT, no tenía los mismos derechos que el resto de la población. Eso es sumamente peligroso porque ese fallo puede ser entonces una justificación para discriminarlos en temas laborales, temas educativos, temas electorales, todo tipo de temas.
Segundo, el fallo dice que las normas y las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos violan la soberanía panameña. Entonces, por favor, o sea, se supone que Panamá acata las normas de derecho internacional y por el contrario, Panamá tiene que asimilar la normativa y las decisiones internacionales y tiene que ir modernizando su normativa, tiene que modernizar su jurisprudencia. Y la Corte salió con un rechazo terrible a las decisiones internacionales de derechos humanos. ¿Sabes qué? Eso puede abrir el paso a que en el futuro alguna dictadura, algún gobierno totalitario, autoritario, diga, pero si aquí hay un fallo donde la Corte dice que esto viola la soberanía. Entonces, se establecieron demasiados cabos sueltos para poder justificar una decisión en contra del matrimonio igualitario. Yo creo que es terrible la decisión como tal, pero también es más terrible todo lo que la acompañó. Yo espero que los grupos LGBT panameños y los interesados en ampliar la democracia y el Estado de Derecho en Panamá lleven este caso al sistema interamericano. También pasó, y esto es afín, porque muestra una tendencia. Recordemos el fallo de unos meses atrás sobre la esterilización de las mujeres, en que la Corte afirma, pues básicamente, que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Una Corte dominada por mujeres, por cierto. Y recordemos que en materia de libertad de expresión, la Corte, al ver una habeas data contra el secretismo de ANPIME sobre los datos de quienes son sus beneficiarios, la Corte dijo, sí, es cierto, la Ley de Protección de Datos Personales permite al Estado ocultar quiénes son los beneficiarios de fondos públicos. No estamos hablando la vida íntima de las personas, no estamos hablando la cuadrícula de salud de las personas, estamos hablando de gente que recibió fondos públicos. Entonces, creo que esta Corte es como esquizofrénica, porque por un lado, en la parte penal ha sido estricta, pero en la parte de derechos humanos, en la parte de derechos constitucionales, pues ha sido sumamente restrictiva y sumamente favorable al autoritarismo, a la opacidad y a la discriminación. Rodrigo, esta semana se cumplieron los 50 años del Consejo de Seguridad en Panamá. Hablemos un poquito de esto. Flor, ese fue un esfuerzo muy bonito. Eso fue un esfuerzo que hicieron civiles panameños desde el 9 de enero del 64 para llevar adelante el reclamo panameño por la soberanía del Canal de Panamá. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió en Panamá en marzo de 1973 y de los 15 países que estaban presentes, 13, incluyendo aliados importantes de Estados Unidos como Francia, como Australia, como Indonesia, como la India, votaron a favor de Panamá, Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos votó en contra. Esa reunión le permitió a Panamá exhibirle al mundo la situación jurídica de lo que entonces era la zona del canal, y eso fue lo que impulsó los tratados del Canal de Panamá. Así que es una demostración de los civiles, de lo bonito de la tradición diplomática panameña. Pero también es un mensaje: si no hay continuidad, si no tenemos conciencia de que tenemos que defender lo nuestro, pues cualquiera se va a aprovechar, cualquiera de adentro y cualquiera de afuera se puede aprovechar de Panamá. Por otro lado, Rodrigo, ¿qué debemos saber los panameños de nuestro Consejo de Seguridad actual? Tenemos las condenas de Garús y Alejandro Pérez, tenemos la pérdida de la máquina pinchadora, etcétera. Flor, esto es sumamente peligroso lo que está pasando con el Consejo de Seguridad. Recordemos que la ley original del Consejo de Seguridad, la normativa original del gobierno de Endara, era mucho más transparente y democrática. Esto se modificó en el tiempo de Martín Torrijos y se volvió a modificar en los tiempos de Martinelli. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene este velo de opacidad. No solo han sido condenados 2 secretarios del Consejo de Seguridad, hay una condena por peculado por la compra de la máquina pinchadora, que nunca fue encontrada, y además hemos sabido por el tema del juicio al panameño Marshall, que está en España, conocido como Yunya, este narcotraficante panameño, presunto narcotraficante panameño, que por sus vínculos estrechos con el PRD, el Consejo de Seguridad mantiene su expediente sellado dentro del Consejo y no lo compartió con el Ministerio Público. Entonces, vemos que el Consejo de Seguridad se convierte en una herramienta del poder político y no una herramienta de la institucionalidad y la democracia. ¿Y se podría decir que hoy día se sigue pinchando o filtrando información? Yo creo que todos los estados pinchan por razones
vamos a decir, de seguridad nacional, razones de persecución del crimen organizado, y esas intercepciones tienen hasta cierto sentido justificación, si se hacen, por supuesto, dentro de la regla. Y creo que todavía hay filtración de información. Lamentablemente es una práctica muy tropical y todavía hay información que se filtra de estas interceptaciones. Pero el concepto de la interceptación general, como hubo una década atrás, creo afortunadamente que no está en aplicación actualmente, sino que el Consejo está actuando más o menos dentro de los límites que le establecen estas leyes que son, recordemos, muy amplias en los últimos gobiernos que le permitieron al Consejo de Seguridad tener tanto poder en Panamá. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Que tengan excelente día.